Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón pues que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda por favor, en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos a empezar con las cartas del Keeper, a ver qué tienen que decirte. Riqueza inesperada, horizontes lejanos y la carta de noviazgo. Pues vamos allá, signo de Aries. Empezamos por la carta de riqueza imprevista. Esto es una carta buenísima que habla de cierta situación que está llegando a tu vida por sorpresa. Claramente a lo mejor sí que deseabas que pasara algo que tenga que ver pues con, no sé, aplícala a tu situación, ya sea alguna oportunidad laboral, ya sea algo de dinero o lo que sea, pero que aquí te está llegando. Esto es una situación bastante bonita, esto es una situación muy buena y puede que hasta incluso que te lleves, pues, como te he dicho antes, esta sorpresa bastante agradable. Viene a hablar de golpes de suerte y todo este tipo de cosas para quien cree en ello, ¿vale? Por lo tanto sí que la situación está agradable. La otra carta de horizontes lejanos, signo de Aries. Puede que hayan con alguna situación una cadena, una dificultad. Es como que la situación empieza a mejorar poco a poco. Claramente no va a mejorar todo de golpe y de repente porque esto sería un caos, por lo tanto poco a poco. Pero sí que hay alguna situación que mejora y que a la vez te ayuda a decir, bueno, ahora con lo otro pues está bastante bien. ¿Qué significa esto? Ejemplo tonto. Vamos a suponer que tú ahora mismo estás llegando a pagar, Dios no quiera, una deuda, ¿vale? Entonces pues la situación económica tampoco es que te está ayudando mucho. Puede que te salga, por ejemplo, un empleo o que alguien te está ayudando económicamente hablando y esto pues claro, cosa que te va a ayudar a quitarte esta deuda de encima o sencillamente pues vivir un poquito más relajado. Me explico, ¿no? Vale. Es una carta que tiene que ver también con las tierras lejanas, por lo tanto puede que estés hablando en estos días con gente que está viviendo en una tierra lejana, como si es que eres tú que quieres hacer un curso de idiomas o lo que sea. La última carta de noviazgo. Para la gente que está en relación, yo veo que aquí hay un acercamiento, hay algo bastante bonito. En el caso de que haya habido, pues vamos a decir, lo típico, ¿no? Del día a día, que cada uno pues está haciendo con sus cosas, pues aquí hay un rato bastante agradable. En el caso de que tú no estés en ninguna relación, probablemente hay una persona que está buscando acercarse a ti un poquito más, bueno, para estar un poquito más a gusto, conocerte, invitarte, todo este tipo de cosas. Ahora, puede que todo esto no te está ocurriendo a ti. Puede que esto le esté ocurriendo a una persona que hay en tu vida y una persona que te importa, ya sea tu hijo, ya sea tu pareja, ya sea quien sea, ¿vale? Porque yo veo que esta situación es como que te aporta esa felicidad, ¿vale? Y como que vas a respirar un poquito más relajado al ver que esa persona pues como que se está liberando de cierta situación desagradable, ¿vale? Esto es general y como te digo, en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos a ver, Aries. El tarot, ¿qué te dice? Que a veces nos habla de la misma situación, a veces de otra. Libertad de expresión aquí, vamos allá. Unas de copas, ¿eh? Esto está muy bien, vamos allá. Empezamos por la carta de la diosa Hela, el rey de oros. Tenemos la carta de el 8 de copas y la carta del paje de bastos. He tenido que cerrar porque hay mucho ruido. En fin, signo de Aries. Empezamos por la carta de la diosa Hela. Y esto nos está hablando de una sabiduría bastante fuerte. Puede que en estos días tú eres el que estás buscando pues meditar, elevar tu conciencia o sencillamente por lo que estoy viendo aquí. Hay muchas cosas que tú no has entendido, que no has llegado a ver con claridad por qué estaba pasando esto, por qué está ocurriendo lo otro. Aquí estamos hablando de unas energías de mucha sabiduría, estamos hablando de, vamos a decir, del universo, de Dios, de como tú quieras llamarlo, que te ha alineado esta situación así. Probablemente la manera como lo han hecho pues no te ha gustado porque la persona en general siempre está buscando verle la luz, la claridad a todo desde el principio. Y si yo no lo veo con esta claridad, ya no me gusta o sencillamente me estreso.
cosa que es muy de humanos, cosa que es muy normal, pero hasta que una persona entiende que hay que fluir sin apegarse a nada, pues cuesta un poco. Total, aquí tengo una situación muy bonita y probablemente estés hablando con una persona que te está aportando esta sabiduría o sencillamente te está explicando cierta cosa. Hay un rato muy agradable, la verdad, aquí, ya sea que eres tú que estás buscando, que estás queriendo saber tu carta natal o lo que sea, estás buscando en algo que no tienes o estás escuchando algo, por ejemplo, que tú sabes que va a enriquecer esa parte espiritual y sabia tuya. Con la carta del Rey de Oros, Virgo, Tauro, Capri, esto es una carta que más o menos habla de la energía de padre o de un hombre en general o de una mujer que a su vez es madre o padre, ¿vale? Pero que si es una mujer es mucha energía yang, es de esa mujer a lo mejor madre soltera, divorciada, viuda, la que ha sacado adelante a sus hijos, vamos a decir, ella sola. Dejando todo esto aparte, yo tengo las energías de una persona aquí muy lógica, de una persona pues muy de arropar a la gente que hay a su alrededor, que probablemente con la que estés hablando en estos días. Como te he dicho, aquí hay mucha energía de estar hablando con alguien, pero que es una energía limpia, es una energía bastante bonita. Esta persona, pues por lo que se está viendo, está con la energía de jefe, de jefa. Su energía es muy lenta, ¿vale? Es muy lenta, es el elemento más lento que hay y probablemente por eso se está dando aquí este 8 de copas. El 8 de copas es como alguien que decide abandonar el estado o la situación en la que está ahora mismo. Ya sea esto, pues vamos a decir, porque ya se aburrió, ya lo que sea, porque aquí hay un 8 de copas y este 8 de copas es una estructura emocional no muy estable y siempre, casi siempre en este 8 de copas hay alguien influyente que te ayuda. Influyente tampoco hace falta que sea la Kardashian, sencillamente pues yo que sé, tu hijo, tu marido, tu mujer, quien sea, ¿vale? Pero que su opinión influye mucho en tus decisiones, ¿vale? Sencillamente el punto de vista suyo. Ahora, nos viene, porque ya la carta del 8 de copas siempre nos dice que pronto vas a sentir ese calor de nuevo. Y en esta carta ya viene como augura un amor nuevo. Amor, ya sea de pareja, ya sea pues romántico, ya sea hacia eso que tú quieres hacer con tu vida, lo que sea, vas a volver a sentir ese calor de nuevo. Y aquí está la energía del paje de bastos, la energía de las buenas noticias, de algo que quema como el fuego. Vamos a recordar que estamos llegando, el sol se está acercando a tu casa y este mes es maravilloso porque la energía de Aries, la influencia de todo lo que está ocurriendo en el signo de Aries hoy en día es una bendición. Te lo digo como tal, menos mal que tenemos esa influencia porque es un regalo divino como Dios manda y se está viendo en tu lectura. Aries, como te venía diciendo, aquí están los anuncios de ciertos comienzos muy buenos, ¿vale? Que tienen que ver con tu creatividad, que tienen que ver con tu pasión. Te está diciendo que es mucho fuego, el fuego se tiene que asentar porque la energía que tenemos aquí es de tierra, claramente se tiene que asentar. O sea que no hay que ir de manera muy impulsiva, hay que esperar un poquito porque el fuego tanto como purifica también destruye. Aquí tenemos unos comienzos espectaculares, ya sea nuevo amor, amistad o lo que sea, pero yo te veo a ti con estas energías divertidas. ¿Qué te gusta? Aplícalo a tu situación, ¿ok? El 2 de espadas y la carta de Tauro y la carta de 3 de espadas. Aquí, para algunos de vosotros, en el caso de que esto tenga que ver con el amor, yo veo signo de Aries como que todavía hay una espinita clavada. Hay una espinita clavada. Esta persona, te digo cómo es. Esto es una persona morenita o sencillamente a la que le gusta tomar el sol, castaña oscura o con alguna que otra mecha, una tez un poquito morenita. Es una persona, una de dos, o tiene nietos o habla mucho de sus abuelos, ¿vale? Así que aplícala a tu situación, pero que es una persona que da placer a base de conocimiento, no a base de ego, que veas lo mucho que doy yo, no. Es a base de conocimiento. Son unas energías espectaculares, signo de Aries, espero de corazón que te esté aplicando y que te aplique porque aquí tenemos también una situación de separación de cierto pasado recién o no muy recién. Aplícala a tu situación, ¿ok? Porque esto es general y que esto pues ha dejado como una espinita clavada. Ha dejado como una espinita clavada. Aquí hay alguien que está viviendo el regreso de alguien de su pasado, ya sea como recuerdo,
pero con eso se corta, ¿eh? Con eso se corta, ¿vale? Así que bueno, Aries, te voy a sacar la carta que te dije al principio, a ver, y es la cartita de los mensajes numéricos de los ángeles. Aquí hay mucha gente que está viendo mucha sincronicidad, muchos números, ¿vale? Y como que está un poquito que no sé. Yo igualmente te voy a poner ahí escrito en la pantalla qué mensaje te ha quedado, ¿vale? Y el mensaje que te ha quedado es el mensaje de 33, ¿vale? Esto te está diciendo, signo de Aries, que cualquier tipo de cambio positivo, ¿vale? Que estás ahora mismo llegando a considerar, va a valer la pena esperarlo o sencillamente emplearte en ello. Esto no te estoy diciendo que ahora mismo no hagas nada, es lo que dijimos antes. Sencillamente tienes que fluir con esto porque todavía hay que alimentar cierta energía de crear, una energía creativa, ¿vale? Ahora te voy a poner ahí qué es lo que dice la carta, pero que ahí está. ¿Por qué aquí habla de ti como una energía de paje? ¿Vale? En los comienzos, estás ante un comienzo espectacular, pero se te viene una energía de rey, sea como sea. Ya sea una persona mayor que tú, ya sea una persona pues que sabe más que tú en cierto ámbito, pero que su energía es mayor que la tuya. Muchas veces nos dicen, hay que aprender, hay que aprender. ¿Qué quieres que te diga? La gente inteligente de verdad es la que se deja beneficiar o es la que aprende de la evolución del otro, ¿vale? Porque la vida es muy corta, como para que tú te sepas aquí todo por lo vivido tuyo. Por lo tanto, se te viene una persona así con mucha sabiduría, con Dios y el universo, llámalo como tú quieras, pero de verdad que te está poniendo a una persona en tu vida que esto es lo que te dice aquí, esto es un golpe de suerte. Un golpe de suerte no siempre es dinero, muchas veces es esa persona que a partir de ahí se te vienen más cosas. Así que bueno, signo de Aries, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.